¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a la Línea Roja. Hoy es miércoles 22 de febrero y nos adentramos de lleno en terreno municipal, el que está ligado con el Ayuntamiento de Alicante para analizar, entre otras cosas, esa última hora de los presupuestos que intentan sacar adelante Partido Popular y Ciudadanos. Veremos si finalmente no queda ninguna opción, como parece que son los avances de estos últimos días desde que hablamos de ellos. Vamos a hablar también de algunas de las subvenciones que han tenido que ser devueltas a la Generalitat Valenciana porque no se ha llegado a tiempo de tramitarlas, y sobre Marina de Empresas, un gran anuncio que hacía el alcalde de Alicante hace unos días. Todo ello es el menú que tenemos para esta Línea Roja de hoy, pero por supuesto voy a presentaros a los invitados que nos acompañan ya en esta Línea Roja virtual. Ellos son Antonio Manresa, de Ciudadanos, Llanos Cano, del Partido Socialista, y Nacho Bellido, de Compromís. Bienvenidos a todos. Encantado de estar así. Gracias. Gracias, muchas gracias por aceptar nuestra invitación al programa de hoy. Y la verdad es que tengo que contaros algo antes de entrar de lleno con ese tema de los presupuestos, que va a ser el primero que vamos a abordar, porque, bueno, como telespectador a mí me gustaría también saber de estas cosas. Hoy tenía que estar sentado en este programa, como decíamos, virtual, el Partido Popular. El Partido Popular de Luis Barcala ha rechazado nuestra invitación a estar hoy en la Línea Roja, porque no quieren debatir con su socio de gobierno, con Ciudadanos, porque, bueno, creen, el alegato que dan es que Antonio Manresa, como portavoz del bipartito, podía representar perfectamente a los dos partidos en este programa, y no creían que fuera necesario pues enviar a un concejal a defender los temas que hoy llevamos a debatir. Pero yo, que soy muy, pero que muy mal pensada, porque en esto de política nunca se sabe, me pregunto, Antonio, que yo he visto lo que ha pasado en Xixona, que he visto lo que ha pasado en Sant Joan d'Alacant, que han saltado los gobiernos por los aires, que quedan 3 meses para las elecciones. ¿Esto huele raro o qué pasa? ¿Por qué no se sienta hoy Partido Popular con Ciudadanos a debatir? Porque yo soy portavoz de gobierno y creo que represento las dos visiones, tanto la de Ciudadanos como la del Partido Popular, independientemente de que también soy concejal de Cultura. Y creo que puedo hacer una multitarea estupendamente y sin ningún problema. Esto no tiene nada raro, porque entonces los martes, yo todos los martes me siento y represento al gobierno municipal. Y así lo hago, y no me han salido sarpullidos ni me han salido absolutamente nada. Esto es una situación muy normal. No sé lo que pasa, evidentemente sí que sé lo que pasa porque lo leemos todo en la prensa en el resto de municipios, pero aquí hay una situación de absoluta normalidad. Pero a 3 meses de las elecciones se me hace raro que los partidos no quieran defender cada uno sus propios principios, su postura ante determinados temas. Sé que sois socios, pero cada uno tendrá sus ideas. Evidentemente, y nosotros las debatimos y las defendemos en los sitios donde tenemos que debatirlas y defenderlas. Nosotros no queremos parecernos al antiguo tripartito que, como todo el mundo sabe, las defendían dentro, fuera y en medio. Nosotros, si tenemos que defender alguna de nuestras ideas, como así lo hemos hecho en los sitios y en los lugares oportunos y de la manera como se tiene que hacer, como tienen que hacer dos socios de gobierno leales. Dicho sea que aquí no obligamos a nadie a pelearse, que podíais estar aquí y Ya. alabar los unos la gestión de los otros. Por nuestra parte no habría ningún problema, porque todos los que acudís lo hacéis libremente. PSOE, Compromís, ya que os tengo aquí, que vosotros creéis que sí, que no hay nada raro y que vamos a tener bipartito hasta el final de la legislatura, ¿no? ¿Llanos? Yo es que creo que partimos de un error de que el alcalde, y en especial el PP, piense que todo esto es dadivoso, que se puede comparecer o no y no dar explicaciones cuando ellos lo estiman oportuno. Sabemos que al alcalde no le gusta nada dar explicaciones y que se ha ocultado. Entre otras cosas, pedimos su comparecencia con todo el lío de la contrata de limpieza de colegios y no compareció, y también se ocultó en la famosísima, célebre comisión de investigación de la policía local. Con lo cual, es que no nos sorprenda, porque no es un alcalde que dé la cara y que dé explicaciones. Luego, políticamente, pues que no aproveche una oportunidad para explicar cuál es su plan, cuál es su programa, o pues lo que él tenga en la cabeza respecto a la ciudad de Alicante a 3 meses de las elecciones, pues nos indica que igual es que no tiene ninguno. Nacho. Bueno, lo primer dir que estic encantat altra volta d'estar a la línia roja, Y que feia nosotros. temps que no estaven,
m'agradaria i espero que les pròximes vegades puguem estar ahí en el plató, perquè crec que guanyarem en el debat. Y respecto a lo que comentes, pues varias cosas. Primero, el alcalde está desaparegut. El alcalde no dona explicacions. El alcalde estem pràcticament en el mes de març, no és capaç de traure endavant les inversions, no és capaç de traure endavant els pressupostos, no dialoga, no negocia, i l'únic que fa són vídeos y después esconderse. Del tema de Ciudadanos, pues es que és més complicat. Igual si hagués portat a Adrián, al regidor d'Urbanisme, sí que haguera portat alguna persona del Partit Popular, porque de Adrián no se fían tanto como del señor Manresa. Yo estoy encantado de debatir con el señor Manresa, pero ya no sabemos ahí en Ciudadanos quién manda, quién no manda, si es que manda alguien. Yo sé que me va a reunir la semana pasada o fa 2 setmanes el señor Adrián Santos Pérez, i ell sí que oferia una oportunitat de dialogar i de negociar, però això no sé si ho fa com a Ciudadanos, como a membre del equip de govern, como Adrián Santos Pérez candidato, no ho sé, porque se me escapa en estos momentos. Es complicat saber Ciudadanos com està i a què va jugar de cara a les pròximes eleccions. En qualsevol cas, més enllà de que el Partit Popular hauria de donar la cara sempre i quan els mitjans de comunicació pues, mos convideu, pues, nosaltres tenim la higiènica costumbre democràtica d'acudir als puestos, i ho hem fet sempre, quan governaven, quan estem en l'oposició, sempre ho hem fet, pues n'hi ha 3 partits, com el Partit Popular, que cuando los temas no le gustan, pues no dan la cara. I això és una estafa democràtica perquè hem d'estar per a donar explicacions d'allò que fem i d'allò que no som capaços de fer. I la realitat és que l'alcalde pues, huye perquè és el primer alcalde que jo recorde que no va traure endavant els pressupostos perquè no vol traure endavant els pressupostos, perquè preferís no negociar a tindre pressupostos. Y eso es muy greu, porque Alicante necesita presupuestos, claro que sí. Claro que hay muchos proyectos que necesitamos y muchas inversiones que necesitamos que salgan adelante, pero el alcalde prefiere no negociarlos a tener presupuestos. Y eso es una irresponsabilidad política de primer orden, es una deslealtad con la ciudad incalificable y es también un síntoma del fin del ciclo de Barcala. Entramos ya de lleno en ese asunto de los presupuestos. Tú has entrado, Nacho, que está muy bien, que ese es el primer tema. Nacho no necesita invitación. Muy Nacho. bien, claro que sí. Pero nada, simplemente darle la oportunidad a Antonio si quería dar algún argumento sobre los mensajes que le habéis mandado y, por supuesto, entramos ya de lleno con presupuestos. Sí. Bueno, simplemente ocultar. Los que estamos en el gobierno estamos todos los días en público, no nos podemos ocultar y expresamos las opiniones y las ideas que tiene el gobierno municipal sobre la ciudad. Por lo tanto, ocultarnos no nos podemos ocultar. Es más, lo digo por estas apreciaciones que se tiene. Mañana quien preside el pleno, evidentemente, es el alcalde. El alcalde está presente en absolutamente todas las comisiones que le toca, porque él es el presidente de la mayoría de las comisiones, que delega además en los demás. En cuanto a mi compañero lo que hizo fue intentar sumar, que ya lo dije en una rueda de prensa, fue intentar sumar a ver si podíamos, evidentemente, aprobar el presupuesto. El presupuesto, desde el principio, ha habido una negación por parte de los partidos de la oposición. Ha sido absolutamente no. Y ese no hemos visto, como decía Nacho, y en eso coincidimos todos, son unos presupuestos muy importantes para la ciudad, porque se han renovado unas contratas, porque hay unas inversiones y porque además hay unos fondos europeos que deberíamos de todos haber tenido la responsabilidad, no hace falta decir que sí, con una abstención. Pero los grupos de la oposición que han entrado en precampaña electoral, evidentemente no querían aprobar esos presupuestos. Y resulta gracioso, y es curioso, que se nos diga a nosotros que hemos estado con Vox, que si el presupuesto es con Vox. Oiga, quienes están ahora aliados, el tripartito y Vox, son ustedes. Es decir, son ustedes los que han dicho que no. Es decir, cada uno evidentemente ha empleado su argumentación, pero qué casualidad que son los 4 mismos que además han firmado conjuntamente unas conclusiones, que no lo hemos hecho nosotros, pero que ellos sí que lo han hecho, son los mismos que están diciendo que no. Al final, ¿por qué? Porque priman sus intereses electorales por encima de los intereses de la ciudad. Porque si hubieran de verdad pensado en la ciudad, y sobre todo cuando se ha dado una segunda oportunidad,
Es decir, esta segunda oportunidad para ver si no hacía falta decir que sí, sino decir simplemente abstención para justamente esas inversiones importantes que necesita la ciudad, esa renovación de las contratas que necesita la ciudad, esos fondos europeos que necesita la ciudad. Pues no lo vamos a tener porque la oposición ha decidido que no, y lo decidió antes de que se iniciara el proceso de confección de presupuestos. Antonio, te oigo decir, no los vamos a tener. Ya habéis tirado la toalla oficialmente, Alicante no va a contar. El alcalde lo dijo el otro día, es decir, hasta aquí, esta segunda tanda que hemos dado para ver si había posibilidad de algún cambio de postura, ya digo, no tenía que ser un sí, un cambio de postura para aprobar los presupuestos, pues ya hasta aquí hemos llegado, y es decir, ahora estamos con presupuestos prorrogados y vamos a tirar adelante, y se pierden unas inversiones muy importantes que luego dirán que es que el gobierno no las ha querido hacer. No. El gobierno ha puesto, es decir, ha redoblado el esfuerzo no solo con la primera negociación, sino con la segunda. Y son los partidos de la oposición los que están diciendo ahora mismo que no, los que siguen diciendo que no. Llanos, has negado mucho durante la intervención de Antonio Manresa. Cuando me generan un panorama de ciencia ficción paralelo a la realidad, lo siento mucho, pero es que a mí es verdad que para la política igual no es tan bueno, pero se me nota mucho en la cara. Es que no ha dicho ni media verdad. Es que no es así. Es que ustedes vienen con un retraso de meses para confeccionar unas cuentas que son necesarias precisamente para tenerlas en cuenta, para poder captar los fondos y toda una serie de subvenciones. Se reúnen con nosotros, por lo menos yo voy a hablar de lo que ha pasado con el Grupo Socialista, que estábamos en disposición de generar el diálogo, generar espacio. Venimos desde octubre, por lo menos, diciendo que a ver cuándo nos sentamos y generamos espacios para llegar a consensos. Y ustedes en diciembre tienen una mini reunión en la que se nos plantea una serie de cuestiones que le pedimos el documento para poder trabajar sobre lo que nos plantea y ni nos lo trasladan. O sea, es que ni nos trasladan un documento de trabajo. O sea, la realidad es esa. Y luego nos plantean ya directamente el borrador el 5 de enero, con nocturnidad y alevosía, el Día de Reyes. ¿Qué están diciendo? Y esa es la realidad. Y a partir de ahí, ustedes pensaban que iban a tener el camino fácil con Vox, como han tenido los años anteriores, y directamente sin solicitud y sin ningún tipo de negociación, ya metieron toda la tijera que tenían que meter, el 85% en cooperación, el 45% en igualdad. Habían hecho un desaguisado de presupuestos y, oh sorpresa, resulta que Vox este año no se los aprueba. Y nosotros, en un sentido de la responsabilidad, lo que le estamos diciendo es, nosotros nos sentamos con ustedes a negociar unos presupuestos, pero previamente hay una condición que ustedes como ciudadanos ya negociamos con ustedes, y fue la suspensión de la ordenanza de la vergüenza que luego ustedes aprobaron porque tenían que aprobar los presupuestos con Vox, y nosotros ponemos como condición sine qua non para volvernos a sentar que Alicante no sea una ciudad indigna, que no multe a las personas en exclusión social y víctimas de prostitución, que somos cabecera de telediario nacional, que hemos pasado de ser la millor terreta del mor a ser una vergüenza nacional, y como condición previa para mostrar una buena voluntad, porque ustedes ya nos engañaron una vez, ha sido para quitar esa ordenanza y nos sentamos y hablaremos de todas las cuestiones que se tengan que hablar. O sea, no intente tergiversar la realidad, porque nosotros no somos responsables de nada. Son ustedes como equipo de gobierno los que tienen la responsabilidad de abrir caminos de diálogo y ser generosos. Y no estamos siendo nosotros. Y ustedes están denegando esa vía para poder tener unos presupuestos. Y aún así el PSOE se ha puesto en disposición para poder sacar modificaciones de crédito y no tener que perder subvenciones porque son beneficiosas para la ciudad de Alicante. Es que estamos teniendo más sentido de responsabilidad la oposición en estos momentos que el equipo de gobierno que ha tirado la toalla de Alicante. Nacho Bellido, y después, por supuesto, Antonio podrá responder a los dos. Gracias. Bueno, el señor Manresa ha dicho una obviedad, y después de lo que ha dicho, pues yo creo que le ha faltado rigor y le ha faltado apego a la verdad. Es una cosa que supongo que se contagia en el equipo de gobierno, porque Barcala pues es un poco así, y eso será contagioso.
Una obviedad es que estamos en campaña electoral. Sí, Compromís está igual que el resto de todos los partidos políticos del mundo, estamos en pre-campaña electoral. Pero podemos hacer otras cosas, además de estar en una pre-campaña electoral. Estamos gobernando y transformando la sociedad valenciana a través del Botànic y estamos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Alacant, pues haciendo la labor de oposición que necesitamos. Yo no pido que me crean a mí o que crean al señor Manresa. Yo voy a intentar contar lo que ha pasado y ya pues la ciudadanía pues decidirá qué versión es la que le genera más confianza. Como bien ha dicho la señora Cano, nosotros desde el mes de octubre empezamos a decir que cuando nos vamos a sentar a hablar de presupuestos, que no podíamos volver a llegar tarde, porque recordemos que este gobierno de derechas ha sido incapaz en 5 años de sacar presupuestos en tiempo y forma, siempre los ha sacado tarde, y decimos que este año vamos a intentar pues, que no lleguen tarde. El señor Manresa, en ruedas de prensa del equipo de gobierno, promete 358 veces que van a salir antes del 31 de diciembre, y el señor Barcala pues, lo promete 500 veces. Sabemos que la palabra de Barcala es la que es y todos sabíamos que no se iba a cumplir. Nos reúnen en el mes de diciembre para contarnos líneas generales de los presupuestos. Les pedimos papeles, no nos entregan ni un papel y nos dicen que no nos preocupemos, que la semana que viene vamos a tener ya una reunión donde nosotros podamos hacer aportaciones a esos presupuestos y ellos nos van a entregar papeles. Esa reunión nunca se produjo. Nunca. No ha habido la más mínima diálogo y negociación con el equipo de gobierno. Y posteriormente hemos tenido otro encuentro. Hemos tenido 2 encuentros con la señora concejala de Hacienda, a la cual agradecemos que facilite esas reuniones. Y nosotros cada vez que nos piden una reunión vamos a asistir, en la cual se nos dice, y así lo manifiesta el alcalde, que se nos han aceptado 10 enmiendas, una de ellas se han aprobado los presupuestos, en los cuales ya no hay margen de negociación política, que se nos han aprobado 10 enmiendas, que son más de un contenido simbólico que de una carga realmente económica, porque no tienen trasfondo económico detrás, y que con eso que les aprobemos los presupuestos. Y nosotros les hemos dado muchas posibilidades para aprobar los presupuestos. Les hemos dicho que si quieren un acuerdo político real de negociación de presupuestos, pues hay que volver a sacar un presupuesto y realmente poderlo negociar, y donde podamos incorporar nuestras inversiones en esos presupuestos, porque los presupuestos que nos presentan no nos gusta, porque han presentado los peores presupuestos de los últimos años, el Partido Popular y Ciudadanos, porque son unos presupuestos grises, son tristes, no tienen inversiones, no responden a los retos de ciudad, de la crisis ecológica, de la lucha contra las desigualdades. Son unos presupuestos terribles, pero aún así necesitamos obviamente presupuestos, y les decimos o volvemos a sentarnos desde cero a negociar unos presupuestos o llegamos a un acuerdo político que pasa por la institución de la señora Llopis, a la cual consideramos responsable de las peores políticas de este bipartito. Una institución que seguramente no solo aplaudirían votantes de Compromís, del PSOE, sino seguramente muchos votantes de Ciudadanos y aplaudirían. Se va la voz. Nacho, ¿algún problema tenemos con tu audio? De repente ha empezado a fallar. Bueno, Antonio, pues mientras Nacho solventa el problema, ahora no sí, yo creo que argumentos ha habido suficientes como para que tú puedas ahora dar la postura del bipartito. Os decían, no habéis sido lo generosos que teníais que ser, no habéis dado la información que teníais que dar con los tiempos que se tenían que dar, no ha habido diálogo con el equipo de gobierno, son algunas de las críticas que hace la oposición. Bueno, voy a ir por partes porque creo que es importante. Lo primero, que no nos acuse el señor Bellido de Compromís que le estamos boicoteando el sonido para que no diga más cosas. Eso para empezar. Esto, broma aparte. Hablaba la señora Cano, desaguisado el presupuesto. Es decir, el presupuesto hay que tener en cuenta que viene con las subidas de las nuevas contratas, que estábamos hablando de 33 millones y 7 millones de la subida de los funcionarios. Estamos hablando de un presupuesto con 40 millones de diferencia del año pasado que había que ajustar. Hablaba de que se han recortado en áreas, porque evidentemente había que ajustar y reajustar para poner esos 40 millones dentro del presupuesto. La señora ya no se le olvida que están las modificaciones de crédito, las economías para justamente paliar las carencias que puedan tener las áreas, que en un principio se les ha bajado para poder ajustar esos 40 millones de los presupuestos. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es
con un presupuesto con 3 contratas que se han hecho y una subida para funcionarios que estaba calculado alrededor de 40 millones, ajustar el presupuesto de 313 millones y meter esos 40 millones para que los presupuestos salieran adelante. Los presupuestos, evidentemente, tienen inversiones. ¿Cómo no van a tener inversiones? Inversiones importantes para la ciudad, reclamadas durante mucho tiempo. Y además unos presupuestos que también estaban ligados y están ligados a los fondos europeos. Hablaba que no hemos tenido generosidad. Hombre, nos hemos reunido. La concejala de Hacienda, Lidia López, además lo comentaba el martes pasado en la línea roja, se ha reunido con los grupos de la oposición, ha atendido sus demandas. Esto es una negociación. Las demandas, lo que presentan los grupos de la oposición, no tiene que decirle todo el mundo al gobierno que sí. Es decir, una negociación es que hay que ceder y hay que llegar a acuerdos para subir. Nosotros con esa falta de maniobra para poder aceptar, sin embargo, hemos aceptado enmiendas de los grupos de la oposición, no para que dijeran sí, sino para que se abstuvieran y se pudiera presentar y se pudiera aprobar un presupuesto. Hablaba la señora Llanos de la ordenanza y vinculaba, y eso ya lo hacían en octubre, vinculaban a la aprobación del presupuesto un condicionante. La abstención del presupuesto, un condicionante que era la ordenanza de convivencia cívica, que había que retirarlo. Pues oiga, es una demanda de la sociedad, una demanda importante. Usted hablaba de... No es cierto. Usted hablaba, perdóneme, señora Cano, usted hablaba de que era una ordenanza de la vergüenza. Pregúnteselo a la gente del Artozano, la manifestación que hubo apoyando la ordenanza de convivencia cívica. La ordenanza de convivencia cívica es equiparable a muchos lugares donde se están haciendo ordenanzas de convivencia cívica, donde además nosotros, y hablabas tú de diferenciación, Laura, pues permíteme que diga que Ciudadanos introdujo modificaciones sustanciales en el tema de la ordenanza de convivencia cívica. ¿Copiaste de mí? No, yo no me copié absolutamente de nadie, rechazaste señora las Llano. del PSOE y copiaste las del PSOE. No. Y las descafeinaste. Es que y entonces si son suyas... el equipo de gobierno es mucho de plagiar. Si son suyas, señora Llanos... las propuestas por el PSOE, que dan todas las sociales, y luego las descafeinasteis y las asumisteis como propias. Es que me lo ponen mejor. Si son tuyas, Llano, ¿por qué ponéis condicionantes entonces para aprobar los presupuestos con la ordenanza de convivencia cívica? Si son tuyas. Si son tuyas las enmiendas y las mejoras. Enseguida la palabra. Claro, venga, es que ahora acaba Antonio, venga, y escuchamos a los dos. El reto de ciudad, evidentemente, estos presupuestos, independientemente del encaje de esos 40 millones de las contratas que teníamos nuevas, limpieza, dependencias municipales y jardines, y la subida, pues era para mejorar y para hacer mejor, que son todas las obras que estamos haciendo, adecuando medioambientalmente la ciudad, es decir, calmando el tráfico, haciendo reducción de tráfico en el centro, creando ese anillo, ese primer anillo y ese segundo anillo dentro de la ciudad. Todo eso está metido dentro del presupuesto, además de un aumento considerable en acción social. Es decir, han dicho que no desde un principio y además poniendo condicionantes la propia oposición. Nacho Bellido. Sí, espero que se escuche bien. Perfectamente. Perfecto. Tres cuestiones, a ver si puedo ser concreto. Uno, a mí me gustaría que el señor Manresa nos contestara después de la reunión con el señor Pérez, en la cual abrimos un espacio de negociación hablando de que determinadas inversiones que pudiese poner encima de la mesa Compromís y que fuesen aprobadas en ese presupuesto o fuesen aprobadas junto a ese presupuesto, pues ver mecanismos de desbloqueo de estos presupuestos. Y lo que hicimos es el compromiso del señor Pérez de hablar en el equipo de gobierno para buscar esas vías para desbloquear presupuestos. Yo no sé si eso se lo ha trasladado el señor Pérez al conjunto del equipo de gobierno, a su partido, al alcalde o a alguien, y le han dicho que no, que se dejase estar, que no quieren aprobar presupuestos, que no quieren ni negociarlos ni aprobar presupuestos. La segunda cuestión. Está hablando usted de aumento de dinero en las partidas, ¿verdad? Pero es que ustedes tienen más de 100 millones en los bancos y seguramente
Y seguramente con el remanente que van a tener este año de las no inversiones, del Parque de San Blas que está empantanado, del Parque del Pau 2 que está empantanado, de la reforma del Centro Cívico del Paramount que está empantanada, de los cambios de la transformación del Parlo Morán que está empantanado, de la General O'Donnell que no se ha hecho, de la Avenida Aguilera que no se ha hecho, seguramente nos iremos a un remanente total de unos 150, 160 millones. ¿Ustedes qué hacen? Barcala les invita al banco y van ahí a ver el dinero y lo tocan y lo cuentan y le hacen fotos a todos esos millones y millones y millones que el tío Gilito de esta ciudad tiene guardados en un banco, en lugar de invertirlos en reducir las desigualdades sociales en la ciudad, en lugar de dar equipamientos públicos que editan los barrios, en lugar de reformar el polideportivo de Colonia Requena, en lugar de reformar el polideportivo de Ciudad de Asís, en lugar de fortalecer el escudo social que necesita la ciudad, que ha aumentado sus desigualdades todavía más después de la pandemia, en lugar de invertir realmente en la transformación urbana de la ciudad, que pasa por poner en primer lugar la transición ecológica. ¿Qué hacen ustedes con los 100 millones, que ahora sean 150 millones que tienen guardados en los bancos? No hacen nada porque son incapaces de hacer nada, porque son incapaces de gestionar, porque es un gobierno caduco, es un gobierno acabado. Y es un gobierno que por primera vez en la historia no va a aprobar presupuestos y no los va a aprobar, y eso tiene un único responsable, que es el señor Barcala, que ha abdicado ya de gobernar esta ciudad y de tratar de gestionarla, que se esconde, que hace un vídeo diciendo que va a poner toda la carne en el asador, que se va a implicar personalmente en las negociaciones presupuestarias, y después es mentira, porque no aparece en las reuniones. Porque no se ha sentado con nadie para negociar estos presupuestos. Bueno, no sé si con la extrema derecha se habrá sentado. Con nosotros no. ¿Cómo se puede hacer un vídeo diciendo que va a poner toda la carne al asador, que los presupuestos son imprescindibles, que tiene que lograr el desbloqueo y después esconderse? ¿Qué es lo que hace cada vez que tiene un problema el alcalde de esta ciudad? Y tiene muchos problemas. ¿Qué ha sido de esa vía, de esa intentona del señor Pérez de tratar de desbloquear esto y buscarle salidas? Pues no ha pasado absolutamente nada. Insisto, nosotros hemos estado y estamos siempre dispuestos a sentarnos, dispuestos a dialogar y dispuestos a negociar, pero en la otra parte de la mesa tiene que haber alguien, y tiene que haber alguien con voluntad, con proyectos, y entendiendo que cuando hablas de una negociación no es únicamente sentarnos, decirnos buenos días y poca cosa más. Hay que ser un poquito más serios. Llanos, Partido Socialista. Por poner un poco de orden, porque esta estrategia de hacer una ensalada de cuestiones, pues el señor Manresa cree que le va a funcionar, pero no le va a funcionar. Vamos a hablar de los presupuestos y de las mentiras que se acaban de decir. Se dice, aquí planteamos un presupuesto de 326 millones, el del año pasado eran 313, pero efectivamente, si ustedes van a los órganos y en dónde se pone el dinero, lo que estamos viendo es lo siguiente, que si le quitas las subidas salariales de los funcionarios, el aumento del coste de las contratas y el aumento de los costes energéticos, son unos presupuestos peores que los del año pasado y que los del año anterior. Y si vas a los órganos, lo que se ve claramente es que de los 34 órganos que hay, 9 se mantienen a cero, 9 suben y 16, entre ellos servicios sociales, lo digo por la mentira que acaba usted de decir, decrecen. 16. Con lo cual, la mayoría de los órganos del ayuntamiento decrecen como cuestión financiera en los presupuestos que ustedes plantean, pero es más, cuando ustedes lo plantean, en su exposición, dicen que estamos en un contexto de guerra, en un contexto en el que el IPC puede hacer sufrir mucho a la ciudadanía. Entonces empiezas a mirar la documentación y ni una sola medida para paliar esos efectos indeseados de la crisis coyuntural que hay, pero ni una sola. Es más, no solo no hay ni una, sino que decrecen prácticamente la mayoría de partidas. Entonces, ¿a qué están ustedes jugando? ¿Qué mentiras están ustedes propagando? Son unos presupuestos sin rumbo, sin plan, sin ambición. Si su propio equipo de gobierno ha dicho que eran de transición porque era un año electoral, si es que ustedes no se los han tomado en serio y luego intentan difuminar las culpas y esparcir no sé qué mensaje, que es que ya no tienen ni credibilidad ninguna. Y ante eso, ¿qué hemos hecho el PSOE? Hemos planteado una enmienda a la totalidad con 137 millones de inversiones.
137 millones de euros de inversiones hemos planteado, una enmienda a la totalidad el PSOE, con un plan contra la pobreza infantil, que tenemos un 38% de pobreza infantil, más allá de la doble de la tasa europea, más que la tasa nacional. Y ustedes no plantean una sola medida. Pero, ¿qué más planteamos? Planteamos un fondo de 20 millones para el empleo joven, para la retención de talento. Inversiones de todo tipo, 137 millones. Y ustedes lo que nos dicen es que nos aprueban, ¿qué? 10 enmiendas parciales, que poquito, y que venga. Pero es que esto no es un cortijo. Es que esto no es su cortijo. Esto no es ustedes haciendo regalos. Y además, la barbaridad que acaba usted de decir, que es, no, si es que ya tenemos los remanentes para luego arreglarlo todo. O sea, ustedes que hacen una contabilidad A y una contabilidad B. Yo no he dicho eso. Básicamente lo ha venido a decir. Ha dicho que no se preocupe, que las partidas han tenido que ser recortadas y que luego las modificaciones de crédito pues ya vendrán a subsanar todo. Lo normal, o sea, ustedes están presentando una contabilidad A y luego ya con su lluvia de millones la contabilidad B. ¿Millones a dónde? A lo que ustedes entiendan que es, graciosamente, donde ustedes lo tienen que invertir. Pero es que eso es un ciclo agotado, es que es un gobierno agotado, es que no tienen ustedes ningún plan. Es que tú coges los presupuestos y no sabes a dónde proyectan Alicante. ¿Hacia dónde proyectan Alicante esos presupuestos? Hacia ningún lado, ya se lo digo. Hacia ningún lado. Entonces, y si no tienen ideas, es que la oposición tenemos muchas. Ya les digo, 137 millones de ideas. ¿Alguna? Antonio Manresa, yo creo que esto es solo un ejemplo de lo que está pasando hoy en esta línea roja, de lo que ha ido pasando en los últimos meses en torno a esas cuentas. Se hablaba de que, se estaba diciendo aquí, que el gobierno municipal no dice la verdad, medias verdades, tal cual. Bueno, pues lo ha reconocido el señor Bellido y la señora Cano, es decir, en la segunda tanda se les acepta 10 enmiendas a cada uno de los grupos y aún así nos dicen que no. Entonces, si en una negociación uno da su brazo a torcer y acepta enmiendas para incluir y por lo menos no decir que sí, no era la idea de que dijeran que sí al presupuesto, pero sí buscar la abstención para que se pudiese aprobar este presupuesto, admitiéndole enmiendas, están diciendo que no, que es que no van a aprobar este presupuesto, que es que además el Partido Socialista, graciosamente, hace una enmienda a la totalidad y luego hace enmiendas parciales. Es decir, si tú haces enmienda a la totalidad a un presupuesto, presentas un presupuesto alternativo, no presentas luego enmiendas parciales. Eso no es verdad, porque tú lo digas. Quiero decir Manresa Dixit y ya está. No, Manresa Dixit no. Es decir, esto es lo que hay y esto es lo que está. Y cuando dice, es verdad que hay que conjugar, evidentemente, la subida en energía, la subida de las contratas y la subida salarial. Y evidentemente tienen que bajar. Y bajan unas áreas. Y si usted mira perfectamente lo que es acción social, si lo está mirando parcialmente, pues puede ser que alguna de las partidas haya bajado, pero en globalidad ha subido acción social. Servicios sociales menos un 2%. Menos un 2%. Si usted me dice cultura, una de las áreas, que la mía baja, o que dice igualdad, pues también, pero para eso está la modificación. Comercio 50%. Comercio 50%. Y luego dice que no tenemos, no hay plan de ciudad y que no aportamos y no hacemos medidas para paliar el incremento, la guerra y la crisis. Bueno, pues los bonos comercios que estamos haciendo, hicimos en el pasado a través de Diputación, los bonos comercios, los bonos de consumo que hemos hecho, los bonos de consumo a través de Diputación, los bonos culturales que hizo este ayuntamiento, la única administración en la Comunidad Valenciana que ha hecho bonos culturales, bonos gastronómicos, los bonos gastronómicos. Ahora que vamos otra vez a meternos en los bonos de consumo que ha anunciado la Diputación. Es decir, y todas las aportaciones que estamos haciendo. Hablaba usted, por ejemplo, de que hemos dejado empantanados San Blas y otras obras, otros proyectos. Como usted sabrá, y no somos la única administración,
los problemas que hay de suministro, de elevación, de subida de costes, han hecho que muchas empresas tengan que renunciar a poder terminar esos proyectos, como acabamos de ver en San Blas, porque son imposibles de asumir y, como usted sabe perfectamente, cualquier modificación está tipificada y no se puede aumentar. Creo que es un 20% lo que se puede hacer, aumento de modificación sobre cualquier proyecto. Y hay algunas modificaciones que están por encima del 20% y que han afectado a las propias empresas en su viabilidad. Y eso es lo que estamos. Entonces, si estamos mezclando lo que ocurre con las empresas externas que habían licitado perfectamente, que habían hecho trabajos anteriormente, y estamos diciendo que no, hombre, yo comprendo que la oposición tenga que decir que es un desastre todo el gobierno, pero yo le puedo asegurar, y la mayoría de la ciudadanía de Alicante lo puede ver, estamos haciendo proyectos y llevando adelante un montón de proyectos que se van a ver ahora, que se están viendo y que además afectan de vez en cuando a la ciudadanía y que procuramos que sean los menores posibles, pero que para mejorar la ciudad de Alicante. Y eso es lo que está trabajando este gobierno municipal. Yo creo que argumentos ya se han puesto muchos sobre la mesa. Ya hablamos de presupuestos la semana pasada y por lo menos seguro que nuestra audiencia ya se puede hacer una idea de cuáles son las posturas de cada uno de los grupos. Hacemos aquí una pequeña pausa y enseguida volvemos con más debates, con más temas ligados con el Ayuntamiento de Alicante. Hasta ahora.